Preguntas de discurso, de historia, que fueron tema del examen especial de la Universidad de San Marcos para este examen 2023. Vamos a empezar con la pregunta 51, cuyo temita es de República del siglo XIX. La firma del contrato de Dreyfus en 1869 modificó radicalmente las formas con las que se venía comercializando el guano de las islas. La entrega monopólica de 2 millones de toneladas del preciado recurso a la casa Dreyfus afectó directamente a quienes venían beneficiándose de su venta en el mercado internacional. Bueno, hay que recordar que el contrato Dreyfus fue firmado durante el gobierno de José Balta, siendo el presidente y su ministro de Hacienda, lo que hoy sería Economía, el señor Nicolás de Piérola. Se firma el contrato Dreyfus con la intención de poder refinanciar nuestra deuda externa, que era bastante grande. Y se firmó con Augusto Dreyfus, representante de la casa comercial del mismo nombre, ¿correcto? Si bien es cierto, el objetivo era refinanciar nuestra deuda, poder subsanarla. Este objetivo no se cumplió del todo, porque este fue un contrato que lamentablemente era muy injusto, muy leonino. Y sin embargo, correcto, sí salió beneficiándose Augusto Dreyfus, puesto que no solamente recibió todo el monopolio del negocio del guano, que fue arrebatado a los consignatarios, quienes antes de la firma de este contrato se habían beneficiado, sino que también pudo disponer de otros recursos del Estado. Los consignatarios afectados demandaron la restitución del monopolio hacia ellos ante la Corte Suprema, la cual falló a su favor, pero el Congreso decidió ejecutar el contrato que al final, en 1875, fue rescindido. La clave sería entonces la letra D, ¿no? Los consignatarios peruanos, ¿no? Los más grandes afectados. Continuamos. Pregunta 52. Es una preguntita también de República, pero del siglo XX. La República Aristocrática fue un periodo caracterizado por el crecimiento de la economía, pero también por la confluencia de viejas y nuevas formas de exclusión social y política de la mayoría de la población peruana. Señale la alternativa que describa uno o más aspectos a través de los cuales se materializaron dichas formas de exclusión. Recordemos que la República Aristocrática es un largo ciclo de democracia que abarca desde 1899 hasta 1919. Quien sentó las bases para la República Aristocrática y la consolidación del Partido Civil nuevamente en el poder fue Nicolás de Piérola durante su segundo mandato posguerra con Chile. Esta República Aristocrática se caracteriza por el boom agroexportador, producto del contexto de la Primera Guerra Mundial, pero sin embargo también se caracteriza por la exclusión de las masas, ¿correcto? No te sorprenda que en el siguiente periodo aparezcan partidos políticos que busquen incluir a obreros y campesinos. Veamos aquí. Uno, ¿la población analfabeta fue privada del derecho de participar en los procesos electorales? Bueno, pues sí, estaban casi proscritos. Correcto, proscritos de participación política. Eso es verdad. Las organizaciones sindicales y derechos laborales fueron progresivamente eliminados. Bueno, recordemos que en este periodo, ya en el año final de la República Aristocrática, se produce la ley de las 8 horas laborales. Es una conquista de los sindicatos. No es la única, es un largo camino que se inicia, correcto, desde los primeros paros, las primeras huelgas, la ley de accidentes de trabajo que fue conseguida en este periodo, pero es una lucha también de los obreros, del sindicato, correcto, hasta llegar a las 8 horas que fue concedida en el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, correcto. Pero caramba, pues esto no nace de él, sino nació de la convulsión social que aclamaba las 8 horas laborales. Entonces, no fueron eliminados, caramba, fueron
estuvieron muy activos durante esta época por la lucha de las 8 horas. Los latifundios se expandieron en perjuicio de comunidades indígenas, pequeños y medianos agricultores. Esto es verdad. Por ejemplo, Eduardo López de Romaña, primer presidente de este largo ciclo, promulga un código de aguas. Este código de aguas beneficiaba a los grandes terratenientes, perjudicando a las comunidades indígenas, pequeños y medianos agricultores. Y así eran la mayoría de leyes vinculadas al sector agrícola. Beneficiaban a los grandes terratenientes, perjudicando a los pequeños y medianos agricultores. ¿Quiénes son los pequeños y medianos agricultores? Por ejemplo, la familia de Leguía, que no eran grandes terratenientes. La familia de Víctor Raúl Aya de la Torre. No te sorprenda que ellos sean críticos de la República Aristocrática, claro, porque ellos se veían perjudicados con ese tipo de políticas. Claves 1 y 3. Continuamos. 53. En el siglo XX, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se produjeron importantes reformas que modificaron de manera profunda la economía peruana. Se realizó la expropiación de grandes empresas transnacionales. Se reformó la estructura de propiedad de la tierra. Se controló el tipo de cambio y la política arancelaria. Estas medidas expresaron un marcado viraje hacia dónde. Hay que recordar que durante la época de Velasco, que son los años 60 y la mitad de los 70, él dirige la primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, correcto, que abarcó de 1968 a 1975, la primera fase. Él lo que buscaba era industrializar al país, haciendo reformas económicas, y esta pregunta se centra en esas reformas económicas. Él busca industrializar al país, sustituir al modelo de importaciones por un modelo de industrialización, que fracasó, dicho sea de paso. Obviamente, la política de expropiación, la reforma sobre la propiedad de la tierra, el control del tipo de cambio nos lleva a pensar en una economía que es centralizada desde el Estado hacia todos los sectores. El Estado es el director de la economía, controla y dirige la economía. Esa es la visión que tiene Velasco. Por eso, aquí la clave es la C, la dirección centralizada de la economía. Claro, centralizada ¿dónde? En el Estado, que es dirigido por los militares. Correcto, así es. ¿Por qué no podría ser la A, una política exterior contraria a Occidente? Porque no todas las empresas norteamericanas fueron expropiadas. No todas, ojo. Y además hubo acercamiento a países como Cuba y como la Unión Soviética. Aunque Velasco dijo que no era ni capitalista ni comunista, o él apelaba a un nacionalismo. Bueno, continuamos entonces, 53C. 54. Una preguntita de virreinato. Virreinato es un clásico en los exámenes especiales, por eso siempre hay que revisar ese capítulo. La educación en el virreinato respondía a los rasgos de su sociedad, caracterizada por atributos jerárquicos, multiétnicos y estamentales. De acuerdo con ello, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Los peninsulares fueron el único grupo social que disfrutó de estudios profesionales como el derecho y el sacerdocio. Los peninsulares serían exclusivamente los chapetones o españoles. Aquí esta premisa es falsa, puesto que no fue el único grupo que disfrutó de estudios profesionales. Caramba, habían, o de formar parte del clero. El propio Fray Martín de Porres no era peninsular, pero formó parte del clero. Nicolás Ayllón, correcto, que era médico, sacerdote y era indígena. Gaspar Meneses, primer médico de ascendente, que era un afrodescendiente. Caramba, entonces, sí, eh, hubieron personajes que no solamente pues eran españoles y que, caramba, podían continuar con sus estudios o seguir estudios profesionales. No era solo exclusivo de los peninsulares, es falso. La nobleza indígena tenía derecho a estudiar los principios de la cultura española en los colegios reales para caciques. Sí, los colegios reales fueron fundados por el virrey príncipe de Esquilache,
uno en Lima, que era el Colegio El Príncipe, y en el Cusco San Francisco de Borja, donde estudió Tupac Amaru y Mateo Pumacahua. Recordemos que los caciques tenían el privilegio de la educación. Sí, correcto, es verdadero. Las autoridades virreinales prohibieron la enseñanza de las primeras letras para los plebeyos, ya fueran criollos o mestizos. Eso es falso. La educación en el virreinato se dividía en educación formal, educación no formal y educación superior. La educación formal era para varones, sean peninsulares o plebeyos, criollos o mestizos, que se impartía en los colegios menores, donde aprendían justamente las primeras letras. Luego viene la educación no formal, que era para las mujeres, que se impartían en el interior de las familias y en las parroquias, y la educación superior, que se impartía en los colegios mayores o en las universidades. Entonces, profesor, ahí tenemos que es falso, verdadero, eh, falso, verdadero y falso. No, letra D. Continuamos. 57 sociedades andinas. Diferenciar e identificar un elemento metálico como el oro, inventar técnicas para obtenerlo, luego fundirlo, después laminarlo para ponerlo finalmente a disposición de los orfebres, fue un trabajo muy especializado que se realizaba en el Perú antiguo. Precisamente se elaboró el objeto de oro más antiguo del Perú y América, que fue hallado en el sitio arqueológico conocido como... Bueno, aquí hay una palabrita clave. A mí me preguntan por la orfebrería más reciente, más contemporánea, no, por el objeto de orfebrería más antiguo. Acá estaba la clave. Entonces yo en mis respuestas tengo que buscar el sitio que sea más antiguo. No me están preguntando por la orfebrería más bella, por los que hicieron la mejor orfebrería, sino por la más antigua. Y si nosotros revisamos, por ejemplo, Chavín pertenece al formativo medio, y este sitio arqueológico Cunturhuasi del formativo inferior o final es un sitio post-chavinoide, o sea, tiene la influencia chavinoide, es recontra antiguo. Moche, que es primer intermedio, primer desarrollo regional, es posterior a Chavín. Acá hubo una orfebrería, sí, una orfebrería muy bella, pero no es la más antigua. Lo mismo que en Chimú, que es segundo intermedio, segundo desarrollo regional, pero no es la más antigua. Lambayeque, segundo intermedio o segundo desarrollo regional, pero no es la más antigua. Wari, ni qué decir, es segundo horizonte o horizonte medio. La respuesta es Chavín. Chavín conoció la orfebrería, por supuesto. Ahí tenemos a Cunturhuasi. Y hay otro sitio que es mucho más antiguo que Cunturhuasi, que a mí me parece que sería mejor que Cunturhuasi, Chongoyape, el famoso tesoro de Chongoyape. Pero bueno, es Chavín y Cunturhuasi la respuesta clave A. Continuamos. Ahora nos vamos a la parte de universal, ¿correcto? Bien, pregunta 56. Entre los años 431 a 404 antes de Cristo se desarrolló en Grecia una guerra por la hegemonía política conocida como la Guerra del Peloponeso. En ella se enfrentaron las poleis o polis rivales bueno, hay que recordar que las poleis son ciudades-estado. Y si bien es cierto, en Grecia hubieron muchas poleis, pero dos fueron las más importantes, Atenas y Esparta, ¿correcto? Ambas que, bueno, Atenas llegó a superar a Esparta, ¿correcto? Después de las guerras médicas, tuvo una liga militar que fue la Liga de Delos, que desplazó a la Liga del Peloponeso, hasta que después de la muerte de Pericles y la crisis política que esta hizo que se avecine, Esparta, dirigiendo la Liga del Peloponeso, invade Atenas, hay una guerra terrible que acabó con la Acrópolis, que acabó con los jardines colgantes de Babilonia, imagínate. O sea, fue una gran guerra, la guerra del Peloponeso, que terminaron, correcto, con Atenas y llegó a encumbrar a Esparta. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo, puesto que vendrían las conquistas de Macedonia, primero con Filipo y luego con su hijo Alejandro, que terminaron con esta vieja rencilla. Acá la clave no es otra más que
Atenas y Esparta. 57. Una preguntita del siglo XX que tiene que ver con la famosa Guerra Fría. La Guerra Fría provocó en la Unión Soviética un derroche de recursos que hizo colapsar su economía. Esto sumado a una excesiva burocratización, ineficiencia de la producción agrícola y baja calidad de los artículos de consumo. Esto llevó al borde de su desintegración. Ante esta crisis, el presidente soviético Mikhail Gorbachev, a partir de 1985, buscó aplicar una serie de reformas entre las que destacan. Correcto. Gorbachev fue el último secretario de la Unión Soviética, no presidente. Los soviéticos no utilizaban ese término. Él fue el último secretario de la Unión Soviética. Gorbachev quiere abrir a la Unión Soviética al neoliberalismo. La crisis ya estaba, pues, había sobrepasado todas las expectativas la crisis. Por eso habría que abrirse al neoliberalismo urgentemente. Para eso, él encabezó una serie de reformas, como la reforma económica conocida como perestroika. El control de nacionalismos no, al contrario, si había un Estado que quería su autonomía, un Estado que pertenecía a la Unión Soviética y que quería su autonomía, Gorbachev ya no iba a encabezar ninguna represión contra él. No iba a haber un control del nacionalismo. Más bien, él con sus reformas lo que hizo es que el nacionalismo se difunda y se avive, que se muestre. Habían ya no una represión al nacionalismo, más bien una tolerancia. El Glasnost fue la reforma por la libertad de opinión y de prensa. Ya nadie sería perseguido por sus ideas. Así critiquen a la Unión Soviética. Y claro, con eso se buscaba, ¿no?, la democratización. La garantía del empleo era una política pública que no era exclusiva de Gorbachev. Esto era una política pública de la Unión Soviética, pero lamentablemente con la crisis no se podía garantizar el empleo, ni los pagos, ni el pago del salario. Por ejemplo, a los maestros en la Unión Soviética, ya en el año más crítico, se les pagó con vodka, no con, sino con vodka. Imagínate. Entonces, profesor, las reformas de Gorbachev serían la perestroika, el glasnost y la democratización. 1, 3 y 4. Clave E. Continuamos. 58. Una preguntita que podríamos enmarcarla en teoría de la historia, aunque es una pregunta más de inferencia, ¿no? Aquí no hay datos, no, sino inferir nada más. 58. El historiador Yang Shizhnyuk, historiador especialista en la guerra de Vietnam, afirma que si el pasado cuenta es por lo que significa para nosotros. Es el producto de nuestra memoria colectiva. Es su tejido fundamental. Ya se trata de lo que se ha sufrido pasivamente o lo que se ha vivido activamente. Con esto quiere expresar que para Shusniu el pasado, si bien es cierto, la historia no se centra solo en el pasado, sino también en una forma para poder interpretar el presente y poder enrumbar hacia el futuro. Pero Shusniu dice el pasado es la columna vertebral, ¿no?, de la memoria colectiva. Nosotros no somos independientes de eso. Estamos siempre reflexionando sobre el pasado porque forma parte de nosotros. Por eso también no lo podemos obviar, no lo podemos despreciar, no podemos tomar en cuenta solo lo que nos compete y lo demás no, porque somos parte de una misma realidad. Somos seres sociales. De ahí que la historia sea una ciencia social. Y de ahí que hay una frase cliché que diga: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. El que no reflexiona sobre su pasado en realidad, ya sea propio o como parte de una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que nuestra relación con el pasado está siempre activa, está siempre dinámica, o como lo han puesto aquí, está siempre presente, o es siempre presente, ¿no? Porque si no fuera por nuestro estudio del pasado, no podríamos entender nuestro propio presente. Entonces, la clave es la C, pues, señores. No hay vuelta que dar. 59. Una pregunta que tiene que ver con los inicios de la agricultura. Con la producción, tema que se vio en nuestro repaso, la mayoría de estas preguntas, por no decir el 100%, se vieron en el repaso. Con la producción de alimentos mediante la domesticación de plantas y animales en la región del Cercano Oriente, conocida como la Media Luna Fértil, se empezaron a cultivar cereales como el trigo,
y la cebada, y a consumir y utilizar animales domésticos como asnos, ovejas, cabras, reses, cerdos. Estos cambios se producen en el periodo, bueno, me hablan del inicio de la agricultura y de la ganadería, dos grandes hechos históricos que se dieron en simultáneo, ya sea en el cercano oriente, en el lejano oriente, en los Andes del Perú, en Mesoamérica, o sea, se dio en simultáneo. Y eso, profesor, se produce en el famoso periodo de la prehistoria, conocido como el Neolítico. ¿Ya? Acá, aquí se da la revolución agrícola. Profesor, en el Mesolítico es solamente una etapa de tránsito entre el Paleolítico y el Neolítico. Ahí se da la horticultura, que es una agricultura estacional. Pero aquí ya me hablan de cultivo de cereales, de la utilización y el consumo de animales domésticos, de la ganadería. Ah, ese es neolítico, pues señores. ¿Ya? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Agricultura y ganadería siempre va a ser neolítico. Y con ello aparece la propiedad privada. Vamos con la clave A, 59A. Y la última pregunta de este examen es sobre Roma, ¿no? Que lo mencionamos en el repaso. En la historia romana existieron reyes, cónsules y emperadores. En otras palabras, ¿no? Sus tres periodos históricos: monarquía, república e imperio. El ciclo de los emperadores marcó el fin de la república. El primer emperador fue Augusto, quien se destacó por... Augusto fue el primer emperador de Roma, correcto, logra vencer a Marco Antonio y a Cleopatra en la Tercera Guerra Civil, en el combate de Accio, y luego logra pacificar a Roma, que tenía varios focos de guerra civil. Él logra pacificarla en un periodo que se conoce como el Principado, que es la primera etapa de su gobierno. De ahí que el primer título que él reciba sea el de Princeps, primero entre todos. Una vez ya, cuando recibe el título de Augusto y se convierte en emperador, va a promover el florecimiento cultural, el florecimiento de la cultura romana, la protección de la familia, el uso de las costumbres romanas, correcto, la promoción de la moral, correcto, que bueno, su familia no era tan moral que digamos, pero bueno, y gracias también a que su amigo Cayo Lucio Mecenas fue un gran protector de escritores como Ovidio, Virgilio, Horacio, Quinto Flaco, ¿no? Gracias a eso es de que se pudo también promover las artes, las letras. Entonces, profesor, aquí sería la E, ¿no? El florecimiento cultural. Bien, muchachos, señoritas, a todos mis felicitaciones y espero que este examen haya sido lo más propicio para ustedes. Siempre estudiando y siempre buscando salir adelante, chicos. Nos vemos, cuídense mucho. Éxitos.